Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy tienen unas interesantes variables, preocupantes según como las querramos ver, aunque la cosa está a la distancia, sobre cómo tratan de reacomodarse las áreas de influencia de las grandes potencias. Aquellas que antes fueron explotadas hasta lo inhumano por parte de las potencias coloniales y que ahora son de obligatorio respeto, por ejemplo China, ¿no? Ni qué decir India, que además están trabajando en alianzas estratégicas muy interesantes. Aquí hay una jugada que ha pasado un poquito bajo la mesa ante tanta ruidosa información internacional y que tiene que ver con la modalidad, diríamos, peculiar de China de fabricar islas o ampliar islotes moviendo grandes cantidades de toneladas de arena para generar allí un área de soberanía en el mar, incluso del tamaño como para colocar pistas de aterrizaje para aviones de valor estratégico, ¿no? Aparte del valor estratégico de la pista en sí. Y esto nos lleva a cosas que parecen perdidas en los mapas, como las islas Spratly, por ejemplo. En esta zona, donde podríamos estar buscando cualquier cosa que a esta escala parece que no figuran, en toda esta zona llega también la influencia de China y la preocupación de los que antes eran las armadas y las aviaciones navales de las hegemónicas potencias que actuaban por allí como si fueran con patente de corso. Eso que se ve un poco a la distancia en esta escala planetaria del mapa, lo vamos a ver en detalle y lo vamos a ver con los acontecimientos en pleno desarrollo. No son las únicas, pero sí hay muy interesantes noticias hoy que nos hablan del roce geopolítico, ¿no? Imagínense esto, ¿no? Visto desde una toma satelital, no, un poco más bajo. Esto podría verse perfectamente desde un avión sobrevolando con aerofotogrametría. Todo lo que ven aquí son dragas con sus tuberías metiendo arena y arena y arena y fabricando islas donde antes no estaban. En eso se ha empeñado, vean las dragas ahí, ¿no? Y vean las tuberías gigantescas. Resulta que China también dice que vigiló a un buque militar de Estados Unidos en aguas disputadas porque, obviamente, el buque estaba haciendo inteligencia para ver más de cerca que de los satélites y los aviones que se traen los chinos fabricando estas islas, ¿no? China tiene soberanía indiscutible sobre las islas Nansha, conocidas como Spratly, y sus aguas adyacentes, por lo que tiene derecho a tomar medidas para evitar que su seguridad nacional se vea amenazada con el fin de prevenir accidentes incluso de desgaste ecológico, ¿no? Y la prensa china advierte del peligro de una confrontación con barcos de guerra de Estados Unidos. Mientras tanto, Shinzo Abe, en Japón, descartaba que la nación participe en guerras tras los cambios constitucionales. Porque detrás de todo esto, recordemos que la constitución japonesa, después de la Segunda Guerra, estaba claramente especificada. Tenemos fuerzas armadas para nuestra defensa, pero no para ninguna actitud guerrerista. Y esto parece que preocupa a algunos la posibilidad de un cambio constitucional. Es absolutamente imposible involucrar a Japón en las guerras llevadas a cabo por Estados Unidos. Existe una comprensión mutua entre Japón y Estados Unidos de que este paquete de proyectos de ley fue concebido para defender a los ciudadanos japoneses, enfatizó Abe, añadiendo que la situación de seguridad regional en torno a Japón continúa siendo inestable. Lo que pasa es que Japón, hay una posibilidad ahora, por parte del gobierno, del nuevo paquete de proyectos de ley que permite a las fuerzas de autodefensa de Japón actuar, oigan bien, fuera del territorio nacional. Así lo declaró en conferencia de prensa el primer ministro del país, Shinzo Abe. Las nuevas unidades de superficie, vean ese cañoncito enfrente, y estos
Estas que parecen ventanas octogonales son los radares Aegis. Estos son los más modernos unidades de superficie y cohetería, ¿no? Y el cañón rotativo que llevaba adelante era un arma mucho más poderosa de lo que parece. Los protagonistas levantan el perfil y declaran. El Pentágono dice que enviará aviones y buques militares cerca de China con el fin de ejercer presiones sobre el gigante asiático por las islas artificiales, afirmó un funcionario estadounidense. Mientras tanto, el primer ministro de Japón, como les decíamos, dice que en este día ya hay que pensar de otra manera respecto a la soberanía y a la defensa del país. Tenemos que coordinar con la comunidad internacional y nuestro aliado, los Estados Unidos, para proteger la paz y la estabilidad regional. Estoy seguro de que se va a dar lugar a la protección de las vidas de los pueblos japoneses y sus medios de vida pacíficos. Mientras tanto, el general ministro de la Defensa, Jen Nakatani decía, creo que es posible que el poder diplomático japonés vaya a ser reforzado, pero también hay personas que están preocupadas porque la marca de paz de Japón, la imagen de Japón como un país pacifista, pueda haberse dañado irreparablemente por este movimiento. Esto también lo decían el profesor de política de la Universidad Sofia, Koichi Nakano. Y los jóvenes salían a protestar en las calles. En el futuro, si la Fuerza de Autodefensa de Japón comienza a partir del servicio militar obligatorio, ¿qué es lo que va a venir después? ¿Va a ser nuestra generación la que consiga ser reclutado? ¿Qué va a ser de nosotros si deciden ir a la guerra? Así que con este problema estamos las personas reales, las involucradas en esta eventualidad, y yo simplemente no puedo aceptar eso, decían. Otros decían, me uno a esta protesta llena de ira. Yo nací después de la guerra, pero durante este tiempo, desde la guerra, Japón fue capaz de ganar prosperidad y confianza del mundo a causa de que nuestra constitución es pacifista. Ya que ganó la confianza de la comunidad internacional, deberíamos conservarla y todos trabajaremos duro para llegar hasta aquí. La paz es nuestro orgullo. Protestan en Japón con la posibilidad de modificar las leyes que le impiden involucrarse en guerra. Por supuesto, la Cancillería china tenía algo que decir al respecto y su vocera, Hua Chunying, afirmaba en la rueda de prensa de hoy. Como lo hemos reiterado en muchas ocasiones, los países asiáticos expresan gran preocupación por los cambios de Japón en sus políticas de seguridad debido a razones históricas. Esperamos que Japón se basará concretamente en las lecciones de la historia, que se adhiere a la senda del desarrollo pacífico y hacer contribuciones positivas y constructivas, insistió en el desarrollo pacífico y una manera estable en la región compartida por todos los países asiáticos. Vamos a continuar con la vigilancia sobre el mar y el espacio aéreo correspondiente y adoptar las medidas pertinentes para evitar la violación de la soberanía de China y el daño a la seguridad nacional para que estos no se repitan. En cuanto a la situación de que los buques de dos fuerzas armadas se reúnan en el mar de la China Meridional, creo que hay un canal fluido de comunicación entre ambas fuerzas armadas y esperamos que Estados Unidos observe el derecho internacional y respete la soberanía y los derechos de China y sus intereses. Como se ve, por ahora es una guerra de comunicados. En Xi'an, China, primer ministro Narendra Modi, primer ministro de la India, comenzaba una visita oficial con bombos y platillos a China y la iniciaba en Xi'an. El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha llegado hoy a Xi'an para iniciar su visita de 3 días a China. Esta es la primera visita oficial de Modi al país asiático desde que tomó posesión de su cargo en mayo del año pasado. Imagínense ustedes el desarrollo tecnológico que tienen, imparable, ¿no? China y la India. Esto es muy significativo. Durante su viaje, Modi visitará
3 importantes ciudades chinas, empezando en Xi'an, las provincias de Shaanxi, en el noreste de China, y la ciudad natal del presidente chino Xi Jinping. Ahí se encontrará con el mandatario chino para sostener conversaciones. El viernes, el primer ministro indio será recibido en Beijing por su homólogo chino Li Keqiang. Y se esperan que firmen diversos acuerdos bilaterales, económicos, comerciales, y al final de las conversaciones, la última parada en el viaje de Modi en China será Shanghái, donde se reunirá con la mayor parte de los más importantes empresarios. Antes de partir hacia China, Modi había declarado que su viaje establecerá un nuevo hito histórico en las relaciones bilaterales entre China y la India. Varias lecturas importantes a esta visita. Y el primer ministro indio visita China, en principio para estrechar relaciones comerciales. Vean esto es impresionante. El ejército de los guerreros de terracota. Estuve allí en el año 85, cuando empezaban recién a destaparlos, a desenterrarlos. Hay que mantenerlos en una temperatura y en una unidad especial. Y este es el palco donde los visitantes oficiales son llevados a verlo. Con este encuentro personal, ambos confirman su buena sintonía y el reciente deshielo de las relaciones entre los respectivos países. Las dos mayores potencias emergentes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial están aquí, disfrutando de la visita a las increíbles historias de los soldados de terracota, dejando atrás una larga rivalidad histórica que incluso llegó a enfrentarles en una breve guerra fronteriza en 1962. Con un pragmatismo envidiable, Xi y Modi están estrechando sus lazos bilaterales, buscando el mutuo beneficio económico para las dos grandes potencias imparables, y una mayor presencia internacional de China y la India en todo el planeta. Gracias a su extraordinario crecimiento económico de las últimas décadas, los dos países más poblados del mundo no solo comparten mucho de sus objetivos, desafíos y retos, sino que además se han descubierto como socios perfectamente complementarios. Para hacer frente a su reciente pequeña ralentización económica, ambos pretenden reforzar sus cada vez mayores intercambios aprovechándose de sus respectivos gigantescos mercados. Mientras China pretende exportar su avanzada tecnología desde trenes de alta velocidad hasta plantas nucleares, la India aspira a captar sus inversiones en manufacturas e infraestructuras para renovar sus carreteras algo atrasadas, aeropuertos, puertos y estaciones, y con las mayores reservas de divisas del mundo cifradas en $4 billones, 3,5 billones de euros, el régimen de Beijing está dispuesto a financiar parte de la modernización de la infraestructura, además básica, que necesita la India, estimada en $1 billón para los próximos 5 años. China ya se ha comprometido a invertir hasta $20.000 millones en las infraestructuras de la India. Según informa el diario oficial China Daily, ambos países firman también acuerdos comerciales por valor de $10.000 millones durante la visita de Modi. Además, pondrán en marcha los acuerdos suscritos el año pasado durante el viaje de Xi Jinping a la India, que abarcaban desde un plan de colaboración nuclear hasta la ampliación de sus intercambios comerciales, pasando por la implantación de parques industriales chinos en el subcontinente. Para Modi, la principal tarea será reducir el gigantesco déficit comercial que la India tiene con China, que asciende a $48.000 millones y supone más de la mitad de sus intercambios totales, que sumaron $71.000 millones el año pasado. Con este fin, volverán a insistirle a Xi Jinping para que abra el vasto mercado chino a empresas y tecnologías y farmacéuticas. Y con este acercamiento económico, nada menos que Beijing y Nueva Delhi liman sus asperezas del pasado. Si esto no es pragmatismo, díganme qué es. Y del bueno. Anatolia, Turquía.
Alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, y yo hemos decidido pedir que nuestros equipos intensifiquen la cooperación entre la Unión Europea y la OTAN en la lucha contra la guerra híbrida, anunció el secretario general aliado Jens Stoltenberg al término de una reunión de los ministros de Exteriores de la Alianza. Y esto tenía mucho que ver con lo que Federica Mogherini decía: damos un gran valor muy fuerte a la cooperación entre ambos lugares, ambas zonas, porque creemos que estamos en el camino de superar los dramas que han vivido estos pueblos, las crisis que hemos sabido manejar, y esto preocupa en tiempos de crisis, pero pretendemos salir adelante, así lo aclaró con toda su capacidad de optimismo la señora Federica Mogherini, la especialista política internacional de la Unión Europea. La OTAN y la Unión Europea cooperan más frente a la guerra híbrida y la estabilidad en el sur de sus áreas de influencia. Federica Mogherini pidió trabajar para complementar la Alianza Atlántica e intercambiar información sobre el nuevo tipo de amenazas al que nos enfrentamos. Mientras tanto, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo: en ese entorno de seguridad tan peligroso, la OTAN seguirá siendo la protectora y defenderá cada aliado contra cualquier amenaza. Por eso estamos adaptando nuestra alianza a un nuevo entorno y a la implementación de la mayor fuerza de defensa colectiva desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue un viento fresco para muchos que estaban preocupados con el tema, pero seguían las declaraciones. Sobre Ucrania, por ejemplo, el canciller Pablo Klimkin decía: se me ha alentado personalmente y estoy emocionado por el apoyo de todos, realmente todos los aliados en esta reunión, y quiero, solo para citar una simple frase, dar un mensaje sencillo lanzado por uno de los ministros y reiterado muchas veces en esta reunión. Si Ucrania falla, todos fallamos. Y para mí, esta es a la vez la expresión simbólica y práctica de la solidaridad y el compromiso con Ucrania, en Ucrania y en esta conferencia de la OTAN. Bueno, el ministro de Exteriores ucraniano, Pavel Kinklin, ofreció una rueda de prensa durante la reunión de la OTAN que se celebraba en Anatolia, en Turquía, y el resultado, como ven, ha sido contundente. Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, llevando a la conferencia de prensa, decía: Sie kennen den Entscheidungsprozess in den USA, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt das amerikanische Militär... Ustedes saben que el proceso de toma de decisiones en los Estados Unidos acerca del compromiso militar en Afganistán tiene presencia limitada a 2016. Ya sea que se va a cambiar, no podemos decir en el momento cuál es la decisión. Esto afecta a la decisión del conjunto, ya que es evidente que solo se puede hacer en forma conjunta con los Estados Unidos, y no en absoluto después de 2016. Luego otra pregunta respondió: era parte de la decisión hace unas 3 semanas que vamos a continuar nuestra lucha contra la trata de personas, como un tema más de compromiso y de cooperación de las fuerzas de seguridad. Eso es necesario, y creo que la voluntad política también está presente ahí. Pero no nos hacemos ilusiones, porque esto va a ser una tarea larga y peligrosa. Die Notwendigkeit besteht. Ich glaube auch, dass die Bereitschaft besteht, aber man machen sich keine Illusionen darüber, dass das noch ein schwieriger und wahrscheinlich langwieriger Weg werden wird. A otra pregunta dijo: nosotros no debemos hacernos ilusiones de que mientras no logremos éxito en el establecimiento de la estabilización y la restauración del orden, o al menos un poco de orden en Libia, será muy difícil hacer frente a la crisis migratoria en todas sus dimensiones como consecuencia de esta situación en Libia. Schwer sein, das Flüchtlingsproblem in allen seinen... Además dijo: en Ucrania se está viviendo un hecho. Occidente tiene poco que oponer a una guerra como la que ahora tiene lugar en el este de Ucrania, dijo Steinmeier.
Aunque el alto el fuego se ha implementado en grandes zonas, sigue habiendo 2 puntos donde se producen violaciones diarias. The European Union is now working on the different elements in a more comprehensive approach and response. Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, también tenía lo suyo que decir y dijo: a medida que la Unión Europea está trabajando en los diferentes elementos de un enfoque más global y la respuesta a estos problemas, creo que es correcto esperar y ver lo que será la decisión final dentro de la Unión Europea. Y también cuando se trata la obra de tener un mandato de la ONU durante al menos parte de las operaciones eventuales militares. Así que no voy a comentar los elementos específicos de la estrategia o el enfoque de la Unión Europea. Me limitaré a dar la bienvenida a que la Unión Europea se centra ahora en la realidad, haciendo un esfuerzo por tener aún una integración para el gran reto que tenemos por delante en la zona del Mediterráneo. From the European Union to include or to Hasta ahora no ha habido ninguna petición de la Unión Europea para incluir o para hacer un funcionamiento de esfuerzos en conjunto para el elevado número de inmigrantes que cruzan el Mediterráneo. Y de nuevo me parece que hay que dejar que la Unión Europea tome sus decisiones porque se trata de la migración, se trata del control de fronteras. Por lo que esto es la responsabilidad de la Unión Europea y es la que debe decidir. Con las peticiones de la OTAN, por supuesto, vamos a considerar seriamente evaluar lo que ellos quieran. Luego siguió en la rueda de prensa Mevlut Cavusoglu, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, el ángulo oriental de la OTAN, y dijo: los motivos reales detrás de la subida de perfil de Daesh, el Estado Islámico, que incluye al régimen sirio, son factores que no deben ser pasados por alto. Hay conceptos sobre ciertos asuntos, incluyendo la ineficiencia en el tratamiento del Estado Islámico, una política de transición en Siria, el fortalecimiento de un gobierno incluyente en Irak, que incluya a las Fuerzas de Seguridad Nacional y a las fuerzas militares. Todos mis colegas con los que he hablado han hablado también durante la reunión de la OTAN y son unánimes en estas materias, pero lamento decir que en la actualidad carecemos de una estrategia eficaz sobre cómo lidiar con el Estado Islámico, el Daesh. Como ve, hay temas muy preocupantes que no han terminado de solucionarse. Y después de la foto de familia con todos los ministros cancilleres de la OTAN, la cosa cambió de tono. Que estaba Mevlut Cavusoglu, estaba Nikos Kotzias, estaba Stoltenberg, y todos, después que se soltaron la corbata y dijeron: hemos hecho la tarea, ahora vamos a festejar un poco y a aflojar las tensiones, realmente cambió todo el aire de lo que estamos viendo allí, ¿no? Incluyendo el general Philip Breedlove de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se soltaron las corbatas y empezaron a divertirse. Los funcionarios de la OTAN terminaron cantando: somos el mundo, we are the world. Mientras hablaban de dramas de guerra, inestabilidad en Ucrania y el Medio Oriente, los integrantes que participaron aceptaron la invitación de una banda turca para cantar el miércoles en una cena que organizó el país anfitrión Turquía, y parece que la pasaron muy bien. Los protagonistas fueron Mevlut Cavusoglu, Nikos Kotzias, cancilleres de Grecia y Turquía. A los coros se sumaron Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, Federica Mogherini, la jefa de la política exterior. Bueno, esperemos que hayan aflojado suficientes tensiones, porque la agenda que tiene la OTAN en materia de conflictos militares reales, actuales y los potenciales no es cualquier cosa, ¿no? En fin, todo el mundo tiene derecho a relajarse un poquito, ¿no?
Aquí acabaron con el protocolo civil o militar y soltaron las tensiones. Si esto sirve para inspirarlos a solucionar la complicadísima agenda que tienen, bueno, todo el mundo tiene derecho a un momento de relax, ¿no es así? Aún los responsables de la política exterior de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en un mapa tan complicado como el que tenemos, ¿no? Estoy viendo las señales de satélite, bueno, los terremotos que ya acabamos de saber, gravísimos, cómo están viviendo las antípodas, pero dejemos eso, vamos a un breve corte, volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y mejor quedarnos con esta soltada de presión de los ministros de la OTAN. Ya volvemos. Cuando la derecha ataca, comienza la unidad, pero en la calle la zurda le responde. Él se queda con la plata que están mandando desde el norte para seguir financiando al sector ese terrorista que se hace llamar Movimiento Estudiantil de la Derecha Venezolana. Los noquea. Alcaldesa, cuénteme, ¿qué hace usted en Orlando? No dice nada. Somos como los renegados, yo no puedo unir este grupo, compadre. Zurda Conducta. Lunes, martes, jueves y viernes a las 10:10 de la noche. Más BTV, más revolución. Así es ahorrar, guardar para más adelante. Toma, mami, guárdamelo para cuando quiera. Abre la nueva cuenta Ahorro Niños de la Patria y descubre sus beneficios. Banco de Venezuela. Muy agradecido del presidente Chávez que vino por aquí, que hizo el caminato y dijo que todo esto iba a ser acomodado como que si fuera un bulevar. Y el presidente Maduro que llegó, y así fue que nosotros hemos estado muy agradecidos de todo lo que ellos han hecho por nosotros. Mi sector yo lo veo como muy bello ahora porque anteriormente estaba muy deteriorado, muy oscuro, y ahora no, ahora tienen una claridad grande que no la tenía antes. Nuestros patriotas, desde las bases, con sus unidades de batalla Bolívar Chávez y en asambleas populares, han participado en un proceso transparente y confiable para postular sus candidatos a la Asamblea Nacional. De los 1.162 candidatos y candidatas de la patria para las elecciones por la base, la mitad son mujeres, la mitad son hombres, la mitad son jóvenes de 21 a 30 años y la mitad son jóvenes de 30 años a 100. Simplemente son los mejores porque son electos directamente por las bases, un proceso democrático como así nos enseñó el comandante Chávez. Este 28 de junio vamos juntos a elegir desde nuestras 87 circunscripciones a los hombres y mujeres que garantizarán la victoria del pueblo.
Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y el pueblo palestino conmemoró la Nakba, el día de la catástrofe, ¿no? Cuando la decisión de las Naciones Unidas partió Palestina para dar nacimiento al moderno Estado de Israel. Y uno de los símbolos fundamentales con que ellos protestan son, por lo menos los abuelos llevan siempre aquellas enormes llaves de aquellas puertas de la época en que vivían todos en su territorio, hasta que las Naciones Unidas decidieron partir Palestina y crear el Estado de Israel, a partir de lo que era territorio palestino. Ellos en las protestas llevan gigantescas siluetas de aquellas viejas llaves, ¿no? Y el tema es que la herida abierta no se ha cerrado, porque la floreciente Israel, con todo el apoyo internacional y todos los lobbies que le dan apoyo, sobre todo económico, científico y político y diplomático, no tiene una comparación similar respecto a los derechos de los palestinos. Las Naciones Unidas se han cansado de... Bueno, no se han cansado. Uno se podría cansar de enumerar las decisiones de Naciones Unidas para que se respete también los derechos de los palestinos y que Israel se salta a la torera, ¿no? Hace poco vimos la nueva ministra de Justicia diciendo hay que matar a todas las madres palestinas porque ellas lo que traen al mundo son serpientes. Esto parecía un idioma del Tercer Reich, ¿no? Los extremos se tocan, esto es insólito. Bueno, la Nakba ha sido conmemorada a su manera y como han podido los palestinos, y ciertamente aquí, en esto que parece una pequeña franja a la escala planetaria, y mucho más pequeña la franja de Gaza de 40 kilómetros por 3 en la zona más ancha, donde ni siquiera pueden salir a pescar en sus propias aguas más allá de las 3 millas, ni pueden usar su espacio aéreo, y donde además tienen 3 puertas. Una la controla Egipto y las otras 2 al norte y al noreste las controla Israel, así que cuando los trancan, los trancan. Bueno, los palestinos, por supuesto, perseveran, no renuncian a su derecho, como no han renunciado nunca los israelíes. Y veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, porque una cosa es recordar y otra cosa es verlo en pleno desarrollo. Volvieron las protestas, los cócteles Molotov y la guerra asimétrica. Los palestinos conmemoraron con protesta su expulsión en 1948 de lo que eran la tierra suya y de sus ancestros. Han conmemorado el 13, día de la Nakba, la catástrofe, en la cual recuerdan la expulsión sin anestesia de 700.000 palestinos. Las autoridades dicen que fueron más de 700.000 palestinos expulsados de sus casas, las casas de sus padres, de sus abuelos y de sus tierras para la creación del moderno Estado de Israel en 1948. Esas son las imágenes que recuerdan a gran escala las viejas llaves de aquellas viejas puertas de lo que alguna vez fueron las casas de sus ancestros. En algunos casos las expulsiones empezaron antes. Una vez la ONU aprobó el plan de partición de Palestina en noviembre de 1947 para crear un Estado judío y otro árabe donde vivían los palestinos antes, ¿no? Bueno, dicho esto, la situación tiene varias lecturas, por supuesto, según en qué bando estemos, ¿no? El legislador de la oposición de la Unión Sionista al partido Meraf, Mijaeli, tenía una lectura. Y por supuesto, Bibi Netanyahu tenía otra, y aquellos con los cuales ha tenido que reunirse para poder formar la coalición y mantener al menos 61 puestos, ¿eh?, de la Knesset para poder tener la mayoría mínima para formar gobierno. Mira, Mijaeli dice, por desgracia, lo que Ayelet Shaked cree que es la manera correcta de manejar la democracia no es la forma en que lo vemos. Ayelet Shaked tiene una idea muy fuerte acerca de la Corte y el sistema jurídico en general, que a mis ojos está debilitando el sistema judicial y el sistema legal, que es malo para la democracia, malo para el Estado de Israel, y por eso creemos que esta es una mala elección. Se refieren a la barbaridad que dijo la ministra de Justicia, con la que
se juntó para bailar pegado Netanyahu, vendiendo toda la ética para poder mantener la mayoría en la Knesset y no perder el gobierno. Bueno, Naftali Bennett, aliado con él, dijo: esta mañana nos despertamos con la noticia de que el ministro de Justicia entrante tendrá guardaespaldas debido a las amenazas contra su vida. Doy la palabra a todo el mundo para calmar la atmósfera y elevarse por encima de la imaginería machista, a actuar con responsabilidad. Les aseguro que todos nosotros seremos ministros para todos los israelíes. Luego declaraba el jefe de la izquierda, Meretz Zehaba, y decía: creo que en los últimos días ha habido una invente de cacería de brujas en contra de la intervención de Ayelet Shaked como ministro de Justicia. Bueno, no solo ahí, en todas partes, ¿no? Por supuesto que estoy en contra de todo lo que Ayelet Shaked representa, en contra de su visión del mundo, y si ella va a presentar iniciativas antidemocráticas y tratar de dañar la posición de la Corte Suprema, obviamente voy a estar en contra de ella. אני כמובן מתנגדת לכל מה שאיילת שקד מייצגת ולהשקפת העולם שלה, ואם היא תביא יוזמות אנטי-דמוקרטיות או תנסה לפגוע במעמדו של בית המשפט העליון, אני כמובן אהיה נגדה, אבל אני עומדת לצידה נגד כל השוביניזם. Pero me atengo a ella contra el chauvinismo y la misoginia y la referencia a su cuerpo en lugar de su sabiduría y su capacidad de ejecutar el Ministerio de Justicia que le fue entregado. El profesor Shimon Shetret, de la Facultad de Derecho de la Universidad Hebrea de Jerusalén, linda universidad, estuvimos allí, un evento internacional. En mi opinión, hay suficientes fuerzas en la estructura política, en el discurso público, que limitan la capacidad de cualquier ministro de Justicia, incluido la señora Shaked. Él o ella deben limitarse a la introducción de grandes revoluciones aquí. Ella puede introducir algunos cambios, algunos ajustes, y creo que van a ser muy cuidadosos de no violar los logros que Israel ha obtenido en esta área de la independencia judicial, del profesionalismo en el área jurídica y, por supuesto, la estructura democrática de la sociedad israelí. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque ahora no lo dice él, lo decimos nosotros, ¿no? Porque la reconocida parlamentaria sionista, ahora ministra de Justicia, pidió asesinar a todas las madres palestinas que daban a luz pequeñas serpientes. Así calificó a los niños palestinos. El primer ministro de Israel, Netanyahu, designó a la diputada del Partido Hogar Judío, Ayelet Shaked, como nueva ministra. Y Shaked, a sus 39 años, tomó notoriedad en la política israelí durante 2014 en medio de tensiones entre su país y Palestina. En ese entonces pidió a Israel asesinar a todas las madres palestinas porque lo que dan a luz, dijo en ese momento, son pequeñas ratas. Así calificó a los niños palestinos. El pueblo palestino declaró la guerra a Israel y con guerras hay que responder. Son nuestros enemigos. Y nuestras manos, oigan bien, dijo, nuestras manos deberían estar manchadas de la sangre palestina. Esto se aplica igual a las madres de los terroristas fallecidos. Señaló entonces la parlamentaria, la miembro de la Knesset. Los pensamientos radicales de la nueva ministra de Justicia llevó al actual presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, a comparar su visión política con la de Adolf Hitler. Dicha designación causó molestia entre los activistas internacionales, defensores de los derechos humanos palestinos e incluso parlamentarios israelíes de la oposición. Netanyahu decía hoy: esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a formar un gobierno de Israel, vamos a salvaguardar la seguridad y vamos a trabajar por la paz. No todos estaban conformes. Ayelet Shaked se ha transformado ahora en la pesadilla de Netanyahu. El jefe de gobierno israelí, Benjamin Netanyahu, profesa tanta aversión a Ayelet Shaked, de 39 años, que debe haber sabido que acabaría siendo su flamante ministra de Justicia. No hubiera adelantado en diciembre las elecciones, pero el laberinto político que desemboca ahora en el Ejecutivo, la mayoría ajustada que le obligó a dar una cartera a la joven y atractiva halcona que ha dicho estas barbaridades de lesa humanidad. La última hora de la noche, Shaked juró el cargo en el Parlamento Knesset como colofón de una caótica jornada en la que Netanyahu tomó posesión de su gobierno.
מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה. Todo el mundo aquí estaba preocupado y ciertamente la situación se ha enrarecido muchísimo. Pero vendiendo sus valores, si es que los tuvo, Netanyahu logró este escándalo para tener la mayoría y no perder el gobierno. Aquí se fueron juramentando todos, no es el único motivo que convierte a la ministra de Justicia en la noticia, ¿no? Tercer gobierno consecutivo de Netanyahu. Se trata de la única dirigente laica de un partido religioso, habitante de la liberal Tel Aviv, que representa a los colonos en las colonias cisjordanas. Ahí viene la increíblemente torpe, increíblemente agresiva y despreciativa, diciendo que las madres palestinas hay que matarlas porque solo traen al mundo serpientes o ratas, ¿no? La belleza de la ministra es un tremendo contraste con las cosas que ha dicho. En la anterior legislatura supuso su debut político, Shaked fue elegida la diputada más bella y ahora es objeto de comentarios machistas como el del exministro Joseph Parjitsky. Por primera vez la ministra de Justicia será la estrella de los calendarios colgados en los talleres mecánicos, dijo. La líder izquierdista Shehaba Galón salió en defensa de su rival ideológica. Shaked es una política inteligente con posiciones radicales. No me callaré y aprovecharé su cargo para dañar al sistema judicial, pero tampoco me callaré ante ofensas machistas. Los palestinos arremeten contra el discurso de Shaked, que a grandes rasgos se presume así. Un acuerdo de paz con los palestinos es imposible. Un Estado palestino es peligroso para Israel. La construcción en las colonias es necesaria y los grupos armados palestinos deben ser tratados con puño de hierro. Aquí la tienen. ¿Quién diría capaz de decir maten a todas las madres palestinas porque solo traen al mundo ratas y serpientes? Increíble. Bueno, Netanyahu, dijimos, iba a vender el alma al diablo por tener mayoría. Va a pagar las consecuencias de esto. Aunque lo negó contundentemente y advirtió con denuncias por calumnia, Shaked fue acusada por los palestinos de haber apoyado en verano el asesinato de civiles. La polémica se inició cuando colgó en Facebook y después retiró, ¿no?, un artículo del derechista Uri Elitzur en el que denunciaba que tras cada terrorista hay decenas de hombres y mujeres que le apoyan, por lo que también se les debe declarar la guerra y eliminarlos. ¿Por qué el matrimonio de Netanyahu detesta a Shaked y al líder del partido, Naftali Bennett? La hostilidad se inició en la oficina del entonces jefe de la oposición. Ambos quedaron sentenciados cuando cometieron un pecado imperdonable: ignorar las órdenes de Sara. Esta sospecha, además, que filtraron comprometidos documentos sobre la financiación de un viaje suyo a Londres. ¿Quién es Sara? La esposa del primer ministro, Lahaim. Brindis por el nuevo gobierno. Shaked y Bennett intentaron ingresar en el liderazgo del Likud, pero se toparon con el veto de Netanyahu. Entonces irrumpieron en un pequeño partido sionista religioso, convirtiéndose en popular en la centro-derecha. Tras la dimisión de Víctor Lieberman, Netanyahu no tiene más remedio que dar justicia a Shaked, nada menos que la cartera de justicia, esta bella, por cuya boca salen las barbaridades que conocemos, para formar gobierno antes de que se le venciera el plazo. Ante todo esto, el gobierno israelí tomaba juramento y, al mismo tiempo, las reacciones que venían del lado palestino no se hacían esperar. Mahmoud Abbas decía: a pesar de todas las indicaciones sobre la naturaleza y la estructura del nuevo gobierno israelí, nuestra posición no cambiará. La reanudación de las negociaciones requiere tres cuestiones fundamentales: detener la actividad de asentamientos ilegales, la liberación de prisioneros, en especial la cuarta fase de los prisioneros, de los que habían sido arrestados antes de Oslo, y las negociaciones que duran un año y dan lugar a un calendario que pondrá fin a la ocupación para el 2017 para la mayoría. Obviamente estamos en el Vaticano y el Papa Francisco se desplaza en su papamóvil. Marco Politi, biógrafo papal, declaraba hoy sobre el Santo Padre. Y decía: bueno, para el Vaticano
no existen territorios palestinos. Oigan bien, para el Vaticano no existen territorios palestinos, existe un Estado palestino, ya que ha decidido por la abrumadora mayoría de la Asamblea de la ONU, porque Palestina es un Estado observador en la Asamblea de las Naciones Unidas. Majority of the UN Assembly, because Palestine is a observer state at the UN Assembly. Luego otra pregunta dijo, bueno, por supuesto que el gobierno israelí está decepcionando, y digo que está claramente porque, por otro lado, la mayoría de las naciones del mundo, también un montón de gente en el mundo occidental, están convencidos de que Israel también tiene que moverse fuera de los territorios ocupados. Por supuesto que debe haber negociaciones para la seguridad, pero en general tienen que salir los israelíes de los territorios ocupados. Move out from the occupied territories. Of course, there must be negotiations for the security. Quien dice esto es el biógrafo del actual Papa, ¿no? Y otra pregunta dijo, en este momento se trata principalmente de una reunión simbólica, la reunión del sábado entre el Papa Francisco y el presidente Mahmoud Abbas en el Vaticano. Esto es debido a que el trabajo que se ha hecho con el acuerdo, pero es importante que Abu Mazen subraya el derecho de los cristianos a vivir como ciudadanos sin ningún tipo de limitación en el Estado palestino. Y esto es importante también para luchar contra cierto fundamentalismo de Hamas. Palestinian state. And this is important also to fight against a certain fundamentalism of Hamas. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, de la sorpresa para algunos, porque el Estado Vaticano reconoció al Estado palestino. El Vaticano reconoció al Estado de Palestina y da por concluida la labor de la Comisión Bilateral que redacta los términos de un acuerdo global entre ambos Estados, para el que solo restan la firma de las máximas autoridades. Decisión que, por supuesto, provocó decepción, por decir lo mismo y lo mínimo en Israel. El reconocimiento al Estado de Palestina fue expresado por el Vaticano tras divulgar la conclusión del trabajo de una comisión especial que se encarga de la redacción del texto que trata de los aspectos esenciales de la vida y la actividad de la Iglesia Católica. El portavoz del Vaticano, Lombardini, Federico Lombardini, informó que se trata, de hecho, de un reconocimiento a Palestina, al ser la primera vez que se firmará un acuerdo de estas características entre ambas partes. Mientras tanto, Barack Obama se reunía con todos los líderes del Golfo, los grandes capitostes de las grandes fortunas y los grandes campos petroleros. Una reunión en Camp David, donde Obama busca tranquilizar a las monarquías del Golfo que pagan lo que sea para recibir protección. I want to again express my deepest condolences to the families of those who died in Tuesday's terrible train. Con mucho cuidado allí leyó documentos y dijo, nosotros no teníamos un documento que presentamos a ellos para firmar en la línea de fondo. Aprobar este acuerdo marco nuclear debido a que el acuerdo no ha terminado. Y de la misma manera que yo no pediría al Senado de Estados Unidos o al pueblo estadounidense firmar algo antes de que realmente hayan visto los detalles del documento, teniendo en cuenta que yo no voy a firmar ningún acuerdo hasta que he visto los detalles del mismo. Esto no lo esperaría nadie. Lo que hice escuchar a nuestros socios del Consejo del Golfo fue su acuerdo de que sí podemos llegar a un acuerdo integral, verificable, que corte las vías a un arma nuclear. Eso sería en su interés y en los intereses de la región, así como de la comunidad mundial. That would be in their interests and the interests of the region as well as the world community. Train derailment, but all the time. Luego otra pregunta, dijo, hubo una preocupación. A concern that I share, that una preocupación que comparto, que incluso si nos ocupamos efectivamente con la cuestión nuclear, que todavía tendremos problemas con algunas de las actividades desestabilizadoras de Irán, y varias de ellos sí expresaron la preocupación de que con recursos adicionales, a través de la reducción de las sanciones, era posible que Irán desviara una gran cantidad de estos recursos para actividades más desestabilizadoras. a lot of these resources into more destabilizing activity.
Secretary Jack Lew. El secretario Jack Lew estaba allí para explicar que en primer lugar no habría sanciones ni alivio a las sanciones hasta que pudimos confirmar que Irán haya llevado a cabo efectivamente sus obligaciones en virtud de cualquier acuerdo nuclear. And as I pointed out, y como he señalado, la mayor parte de la actividad desestabilizadora que Irán se está involucrando es tecnología baja, de bajo costo. Y por lo que parte de mi atención a ellos es que nos estamos centrando más eficazmente en las cosas que tenemos que hacer para apuntalar la defensa, mejorar la inteligencia, mejorar la capacidad de vigilancia marítima de lo que está ocurriendo en el Golfo. Sí estamos trabajando en conjunto para abordar, ya saben ustedes, la actividad terrorista y la lucha contra los mensajes terroristas que vienen no solo de estados patrocinadores como Irán, sino de manera más amplia de organizaciones como el Estado Islámico, el ISIL. Y entonces vamos a ser capaces de fortalecernos y hacer frente a muchos de estos desafíos. Seremos mucho más eficaces y podemos hacerlo desde una posición de fuerza y confianza. that are coming not just from state sponsors like Iran, but more broadly from organizations like ISIL, then we're going to be able to fortify. Así que no es negar las preocupaciones de que están allí y que suceden allí. Las sanciones no se van a reducir, sino. Pero hay que hacer hincapié en lo que es importante, lo que podemos hacer ahora para asegurar que parte de esa actividad desestabilizadora no llegue a tener lugar. But it was to emphasize that what matters more is the things that we can do now to ensure that some of this destabilizing activity is no longer taking place. Luego, a otra pregunta dijo, como hemos declarado en nuestra declaración conjunta, los Estados Unidos están dispuestos a trabajar también en forma conjunta con los Estados miembros del Golfo para disuadir y enfrentar a una amenaza externa a la integridad territorial de cualquier Estado del Consejo del Golfo que sea incompatible con la Carta de la ONU. In the event of such aggression or the threat of such aggression, En el caso de tal agresión o la amenaza de agresión, Estados Unidos está dispuesto a trabajar con sus socios del Golfo para determinar urgentemente qué acciones pueden ser apropiadas utilizando los medios a nuestro alcance colectivo, incluyendo el posible uso de la fuerza militar para la defensa de nuestros socios del Golfo. with respect to myself, and we'll help our Gulf partners improve their own capacity to defend themselves. Vamos a ayudar a nuestros socios del Golfo a mejorar su propia capacidad para defenderse. Los Estados Unidos racionalizan y aceleran las transferencias de capacidades de defensa críticas para nuestros socios. Vamos a trabajar juntos para desarrollar una capacidad de defensa integrada contra misiles balísticos, incluyendo un sistema de alerta temprana, y vamos a trabajar hacia el desarrollo de capacidades de nuestra respuesta rápida para llevar a cabo misiones contra la lucha contra el terrorismo y el mantenimiento de la paz. Thank you very much, everybody. Thank you. Tal lo que dijo Obama después de recibir a los líderes del Golfo Pérsico bajo la sombra del acuerdo nuclear con Irán. Y no le estaba dando la espalda, ¿no? Obama se compromete a reforzar la defensa de los árabes ante Irán. Santiago de Chile, estudiantes marchan por la reforma de la educación. Es increíble el atraso en eso. $150.000 estudiantes protestando, cañones de agua y represión como respuesta. Mueren 2 estudiantes en incidentes tras las marchas. 2 estudiantes murieron baleados la tarde de jueves en el centro de Valparaíso, en la costa central de Chile, en incidentes que generaron al final de una marcha de estudiantes. Confirmó la policía. Dijeron, está confirmada ya la muerte de la segunda persona. La educación de la municipalidad vaya directamente al Estado, en función de que el financiamiento sea directo de manera basal, es decir, que aseguremos los recursos a principio de año, de que aseguremos que la educación pública gratuita de calidad sea una realidad también en su sistema de financiamiento, que es preponderante por sobre todo en el sistema educacional chileno, dadas las grandes desigualdades que existen en su población. 2 estudiantes murieron baleados. Los hechos ocurrieron en la cercanía de la Plaza Victoria, en el centro de Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago, al final de una marcha de estudiantes que se replicó en otras ciudades de Chile, donde también se registraron incidentes, como en Santiago. Es increíble, pero todavía no tienen garantizada una universidad gratis, ¿no? Como cualquier país que se respete. Y
La juventud tiene mucho que reclamar y ha decidido hacerlo. Alguien de allá arriba se puso a disparar y le disparó a 2 personas. ¿Una persona que estaba arriba? Claro, arriba. Y entonces le disparó a uno falleció, pasó la ambulancia y el otro se lo llevó el carro de policía. Y entonces la verdad de los hechos no sabemos por qué hicieron esto. Si esto lamentablemente es solamente una marcha, nada más. Esto es una marcha pacífica, tranquila aquí en la ciudad de Valparaíso, nada. Eso lo decía el testigo Oscar Moncada. Jorge Burgos, ministro del Interior, también tenía algo que decir y como de costumbre damos todas las campanas que tocan sobre este tema. Condenamos todo tipo de violencia y lamentamos el deceso de estos 2 jóvenes, junto con expresar nuestro más sentido pesar por este hecho delictual de violencia injustificada. Conforme a las primeras diligencias investigativas, el presunto autor de estas muertes no tiene vínculo alguno con las fuerzas policiales que se encontraban cerca de la marcha estudiantil en nuestro puerto. Esa es la versión oficial dada por el propio titular de la cartera de Interior. Y es sorprendente que todavía los estudiantes estén luchando por cosas que hace tanto tiempo son naturales en otras naciones de la patria grande latinoamericana y caribeña, ¿no? Entre ellas, dejémoslo así. Les deseamos lo mejor, la hermana República de Chile, y 2 estudiantes baleados no tienen explicación. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí noche a noche con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de Venezuela, termina aquí Dossier, el programa decano a nivel hemisférico de información internacional. Les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.